es muy común que eso pasa. Entonces, muy importante checar este sitio regularmente para saber cuándo va a ser su audiencia. Primer punto. Segundo punto, después de haber puesto su número de migrante aquí, le lleva a otro portal donde tiene su tipo de audiencia y la fecha y lugar de la audiencia. Si la audiencia dice audiencia tipo maestro, eso quiere decir que no es una audiencia de méritos, no tiene que preocupar de llegar sin un abogado porque no le van a hacer ninguna pregunta acerca de sus antecedentes en su país de origen, no le van a preguntar preguntas acerca de su declaración, lo que ya he mencionado con oficiales. Simplemente es una audiencia procedimental, hay cero riesgo de una deportación para la mayoría de las audiencias frente a la corte. Si dice audiencia maestro, no le van a preguntar nada, no van a llegar a una decisión acerca de su caso de asilo ese día. La única forma de quedar deportado en una audiencia maestro es no comparecer, es la única forma. Entonces, aún si no tienen abogado, no han podido consultar, por favor, acuérdense de ir a sus citas para no desperdiciar una oportunidad, para ganar su caso de asilo, para obtener una residencia permanente en este país. Y como estamos aquí en San José, cabe mencionar que los jueces en el Tribunal de San Francisco, que es el tribunal correspondiente a esta zona, tienen una tasa de aprobación bastante favorable. Más que nada cuando lo comparamos con hasta otras partes de California, en Los Ángeles, San Diego, los tribunales ahí, sus jueces son mucho más difíciles. Entonces, por favor, atienden a sus citas, aun si no tienen abogado, porque uno siempre puede meter una apelación. No hay agentes ahí esperando en las cortes para deportar a personas. ¿Por qué? Porque por definición ya están en proceso de remoción. La única forma de aplicar en el tribunal por un asilo es defender su caso de deportación. Entonces, ningún agente va a estar ahí para ponerle a uno en proceso de deportación porque ya están en ese proceso, están peleando afirmativamente su caso de asilo. Muchísimas gracias por su atención. Tengo unos cuantos temas más, unos pocos temas, y parece que a lo mejor tenemos unas preguntas en el live chat. Ok, dice un conocido, si no calificas para quedarte en el país, ¿puedes pedir al juez que te permita un cierto número de días para salir del país? Sí, la pregunta fue, si no calificas para quedar en el país, ¿puedes pedir al juez una cantidad de días para salir del país? Sí, uno puede pedir al juez una salida voluntaria, y es distinto a una deportación, para decir, ok, entiendo que a lo mejor mi caso de asilo no llega técnicamente a los méritos, eso es lo que me han avisado mis abogados, nada más ocupo 30, 40 días para poner en orden mis asuntos aquí y quiero regresar a mi país de origen sin una deportación, porque mi hijo pues ya tiene 17, me va a poder pedir en 4 años y no quiero tener esa deportación. Y los jueces regularmente ven una solicitud semejante de una forma muy favorable. Está dentro del poder del juez otorgar una salida voluntaria, porque si le ordena deportado, son 10 años antes de que un hijo le puede pedir para que regrese al país. Pero si salimos de manera voluntaria, en 2 años, cuando nuestro hijo cumple 21 años, sí nos podría realizar una petición migratoria, o un esposo sí nos podría realizar una petición migratoria. Dice otra persona, ¿podría repetir lo que se tiene que hacer si ICE te detiene y no tienen documentos? Sí, si puedo repetir lo que hay que hacer si ICE le detiene y no tiene documentos. Si están en la casa, no abrir la puerta, ¿verdad? Si están en su coche, hay que cumplir con todos los órdenes del oficial. Bajar el cristal, salir del coche, apagarlo todo. Lo que no recomiendo hacer es contestar sus preguntas. Lo único que alguien tiene que hacer en esa situación es decir, yo exijo mi derecho de ver mi abogado de inmigración o hablar con un juez de inmigración. Y ya. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? No contestar. Es incómodo, pero es mejor guardar silencio, porque cualquier cosa que decimos, como vimos en ese video que mencioné, sí, mi compañero está arreglando. Entonces tú estás transportando a una persona que no tiene estatus aquí. Tú estás contrabandeando a personas. Eso es un delito federal. El agente de ICE no tenía la menor idea de qué estaba hablando, pero esa información, esa contestación de su pregunta, le dio la inspiración de detener a ese señor y llevarlo a una detención. Siempre es mejor no decir nada a pesar de que le amenazan con cualquier cosa. Okay. ¿Alguien tiene preguntas de las personas que se encuentran aquí en la sala? ¿Alguien quisiera hacer una pregunta para el abogado? Mientras lo vayan pensando, quiero nada más terminar a abarcar un par de temas y en cualquier momento, si tienen preguntas, pueden levantar la mano o pueden acercarle a Ale para que nos ayude. Quiero hablar brevemente acerca de DACA y TPS. TPS no afecta a los mexicanos, pero muchas personas que son
de El Salvador, de diferentes países que conocemos, tienen el TPS. Igual, las personas ahorita que tienen DACA todavía pueden renovar sus permisos de DACA, pero a lo que voy es, estamos viviendo en un tiempo con mucha incertidumbre y yo les quiero dar el consejo de, por favor, aprovechar de la habilidad de usar el Advance Parole. Es una forma de salir y volver a ingresar al país si uno tiene DACA o TPS. Y es muy importante, ¿por qué? Porque TPS ahorita, la administración de Biden, antes de que se acabó su administración, extendió el plazo de TPS para mediados del 2027. Es muy posible que la administración de Trump no extiende ese estatus de TPS para, por ejemplo, personas de El Salvador. Entonces ellos no van a poder renovar su permiso de estar aquí. Y por eso deberían aprovechar de salir del país y volver a ingresar. No solo para ver a sus seres queridos, eso también es muy importante, pero para el beneficio migratorio que aporta una entrada legítima a los Estados Unidos. Personas que tienen DACA fueron traídos por sus papás antes de que cumplieran los 16 años, en muchos casos de infante o niños muy pequeños. Entonces no tienen una entrada legítima a los Estados Unidos. Si alguien con DACA se casa con una ciudadana o tiene un hijo, porque ya varios de DACA ya son muy grandes, ya son adultos, tienen un hijo mayor que 21 años, no pueden arreglar si no han aprovechado del sistema del Advance Parole. Y en el futuro puede que ya no haya estatus de DACA, ya no hay oportunidad de salir y volver a ingresar. Entonces es importante destacar, si usted tiene DACA y tiene familiares que están en México que son avanzados de edad o tienen diferentes padecimientos médicos, uno puede solicitar un permiso para ir a visitarlos, aún en dado caso que no, por un motivo educativo o profesional, también pueden salir a México o a otro país. Puede que le aceptaron un programa en Corea de intercambio, no tiene que ser México, pero cuando reingresan de nuevo al país, están ganando la habilidad de ajustar su estatus de una forma rápida y eficiente al momento que ya se casan o que su hijo cumple los 21 años. Si no, puede que ya no tienen un remedio, ya no tienen estatus o están sujetos a una fila de 6 años de tener que solicitar un perdón, salir a hacer un proceso consular en Juárez. Si entran con un permiso, pueden hacer un ajuste de estatus adentro de su país, tanto los que tienen TPS como los que tienen DACA. Entonces, si tienen preguntas acerca del Advance Parole, realmente ahorita es el momento para aprovechar porque esta oportunidad podría desvanecer. Ok, otra pregunta. Si me detiene migración y en mi auto tengo a mi hijo con discapacidad de 7 años, ¿qué pasa con él? Regularmente, si alguien es detenido y hay un menor en el coche, serán referidos a servicios sociales. Entonces es importante que un amigo, un ser querido, puede investigar eso con las autoridades relevantes para recoger a esa persona demostrando que ellos son los tíos o los papás de ese niño. Eso me acuerda de una pregunta también muy común que he estado recibiendo en mi oficina. Abogado, ¿nos puedes escribir una carta poder para que si a mí me deportan, mi hijo puede tomar custodia de mi niño? Hacer una carta poder de ese tipo no va a tener ningún efecto legal. Para que un tío pueda adoptar a alguien, pues es todo un proceso. Tiene que pasar por un tribunal familiar, tiene que realizar todo un proceso. Claro, una carta de ese tipo sería un elemento de prueba en esas diligencias. Pero no se dejen convencer por notarios o por personas que pretenden ser abogados, que sí, yo les hago una carta poder para que en peor de los casos tu propiedad va con esta persona y tu hijo va con esta persona. Esos documentos no van a tener un efecto legal. Entonces, muy importante asesorar con un abogado de derecho familiar. Estamos abarcando ahora temas que están un poco fuera de mi área normal de práctica para que les pueda asesorar cómo en caso de mi deportación puedo hacer que mi hermano adopte a mis niños o que me ayude a vender el terreno o algo por el estilo. Ok, una pregunta más fue del público. Comenta que su hermano intentó arreglar hace más de 20 años a través de un hijo con discapacidad. Se lo negaron, salió de forma voluntaria por 10 años, volvió a ingresar y ahorita tiene hijos mayores de edad. Si tiene alguna posibilidad de arreglar con el antecedente. Con el hecho de que él salió, permaneció los 10 años y volvió a ingresar, me imagino que ingresó sin visa en esta situación. En dado caso va a tener el castigo de 10 años perdonable, no permanente. Cuando uno lleva más que un año viviendo aquí y sale y vuelve a entrar, tiene el castigo perdonable y ocupa, bueno, quiero estar muy claro. Primero fue el castigo permanente que ocasionó el señor, porque estuvo aquí,
más que un año y salió para México, y por eso esperó sus 10 años, porque tenía que haber cumplido su castigo. Hay dos castigos de 10 años, el perdonable y el permanente. Si uno está aquí más que un año y sale y vuelve a entrar, es el castigo permanente. Y ese castigo ya lo cumplió por operación de estar fuera de México. Pero al momento de reingresar sin visa, nuevamente obtuvo ese mismo castigo. Entonces ahorita esa persona solo sería elegible para un proceso de visa U o un proceso de asilo, que son los alivios discrecionales. Por petición familiar no podrá arreglar. Ok, pues esto. Entonces, no sé si hay otras preguntas. Entiendo que en estos tiempos no todo el mundo se siente cómodo lanzando la mano, haciendo la pregunta al aire, pero igual después voy a instalarme aquí en esta oficina en la esquina. Si tienen preguntas que quieran hacer de una manera privada, voy a estar a su disposición. Y bueno, les agradezco mucho la atención. Ahorita estamos viviendo momentos que son espantosos, turbulentos, pero con la información es la mejor forma de empoderarnos para poder pues mantenernos aquí sanos y salvos, porque esto también va a pasar. Okay. Sí. Sí. La pregunta es que si cuando entraron, migración no hizo revisión de documentos, simplemente les permitió el acceso, ¿sigue considerándose una entrada indocumentada o ya es una entrada legal? Muy buena pregunta. La pregunta fue si al momento de entrar al país no tenían documentos, pero el oficial les dejó pasar, ¿eso todavía se considera una entrada indocumentada? La respuesta es no, pero es difícil comprobar. Hay un caso en la Corte Suprema que se llama el asunto de Kim Lan-tan, que precisamente se trata de eso. ¿Qué tal si hay un coche y el conductor tiene pasaporte de Estados Unidos, pero algunos de los que están sentados por la parte de atrás no tienen ninguna documentación, pero el oficial le da viene a todo el coche y el coche entra? Eso es una inspección y admisión a los Estados Unidos. Y eso cuenta para que también uno pueda hacer un ajuste de estatus aquí adentro de los Estados Unidos. Pero es un umbral muy alto de comprobar a inmigración que así ocurrió, porque de otra forma todo el mundo estaría diciendo, sí, yo también entré por esa forma. Ocupan declaraciones notarizadas de residentes o ciudadanos que entraron con la persona para poder establecer que de verdad ocurrió así. Bueno, nuevamente les agradezco mucho su tiempo, su atención. Parece que tenemos otra pregunta. ¿Es una entrada legal con visa? Si en caso de estar aplicando con visa U, ¿esa entrada legal es beneficiosa para las personas que están dentro del paquete de visa U o esto? Cuando se trata de visa U no es relevante cómo fue la entrada a los Estados Unidos, porque es un alivio discrecional que tiene el perdón, que es el formulario I-192, que puede perdonar literalmente cualquier cosa, hasta una deportación, hasta múltiples entradas y detenciones, hasta tener un historial delictivo, siempre y cuando la báscula discrecional tiende más hacia el lado favorable. ¿Y a qué me refiero con eso? Si yo estoy aquí 20 años, tengo hijos ciudadanos, nunca me han arrestado, fui víctima de un crimen, ayudé a la policía con su investigación de ese crimen, y también puedo demostrar cómo yo sufrí trauma mental por ser víctima. Todas esas cosas mencionadas son factores positivos. Factores negativos serían detención migratoria, deportación, un arresto por DUI, por ejemplo, pero no es determinante. Siempre y cuando la báscula tiende más hacia el lado positivo, todas las cosas son borradas. De hecho, por estatuto, las únicas dos cosas que la visa U no puede perdonar son haber participado en actos de genocidio y haber sido miembro del partido nazi en los 40. No creo que eso aplique a ninguna persona que está aquí en la sala. Entonces, siempre, lo que es buena idea cuando está en el proceso de visa U es hacer trabajo voluntario, participar en reuniones de los maestros de los niños, participar en la iglesia para poder obtener cartas en el futuro. Si Migraciones manda una carta diciendo, pues no estamos seguros si o no le vamos a otorgar la visa U, aquí una demostración de que yo soy una persona ejemplar en mi comunidad y que merito el ejercicio positivo de discreción.